lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre hambrienta de lectura de textos en lengua castellana. Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los 20 países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos. Bueno, hay que decir que 100 años de soledad cosechó un éxito prácticamente inmediato. De hecho, Gabriel García Márquez consiguió vender en las primeras 4 semanas 10.000 copias. 10.000 copias en 4 semanas. Es un éxito muy importante que solo con esto ya nos haría entender que estamos delante de una novela excepcional, sin tener en cuenta todo el éxito que ha cosechado hasta el día de hoy y que cosechó en las décadas siguientes. Y la pregunta es muy obvia. ¿Cómo lo hizo? ¿A qué se debe este éxito tan apabullante? Bueno, como en todos los grandes éxitos de la vida, no hay un factor único, ¿no? No hay una única razón. Para empezar, tenemos que hablar del momento en el que se publica 100 años de soledad. Y es que los 3 grandes estilos literarios que había en ese momento colapsaron. Así, a nivel de Sudamérica estaba instalado el indigenismo, que muchos ya estaban tachando de demasiado localista. Por otro lado, en lo que era el mercado editorial español, estaba instalado el realismo social español, que se le empezaba a considerar que tenía un lenguaje demasiado austero y que además eran historias muy predecibles. Y finalmente, lo que vendría a ser el mercado internacional estaba dominado por la novela nueva francesa, que se consideraba que tenía una manera de narrar historias demasiado excéntrica. Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, consiguió superar a los 3 estilos. En primer lugar, el indigenismo de Latinoamérica lo superó con una novela que muchos vieron que era mucho más cosmopolita, aunque también bebía de mucha de la historia de Sudamérica. Para el mercado español era un torbellino lingüístico y además era pura fantasía, muy alejado de ese realismo que ya muchos consideraban un poco insulso. Además, en el caso de español había otra variable a tener en cuenta, que era la censura. En el año 1967 la censura franquista se relajó y eso permitió que autores de Sudamérica pudieran publicar en España. Así que estos 2 factores también ayudaron al éxito en España de 100 años de soledad. Y por último nos queda el mercado internacional. ¿Qué es lo que vieron los lectores internacionales en 100 años de soledad? Pues a diferencia de la novela nueva francesa, vieron una narración mucho más clásica, aunque también tuviera tintes mágicos. Así que este fue el entorno en el que se publicó 100 años de soledad y que nos hace decir que quizás también el momento elegido por Gabriel García Márquez para publicarla, sea que lo hubiera medido o sea que sea un accidente, fue exactamente el mejor. Porque si la misma novela la hubiera publicado 10 años antes, tal vez no habría tenido un éxito tan rápido o tan grande. Sin embargo, este es el terreno de juego en el que le tocó publicar 100 años de soledad. Pero, ¿qué podemos decir del libro? ¿Qué tenía 100 años de soledad que encandiló a tantos lectores y que sigue encandilando a tantos lectores? Pues vamos a verlo en el próximo vídeo. Dentro vídeo. En primer lugar, vamos a ver de qué trata el libro. 100 años de soledad explica la historia de Macondo y de la familia Buendía. Es el máximo exponente del realismo mágico, que explicado de manera muy simplista presenta elementos mágicos y fantasiosos que son percibidos por los personajes como algo normal. Sin embargo, no toda la novela es fantasiosa. Muchos de los hechos narrados están directamente inspirados en hechos históricos.
como la lucha entre liberales y conservadores. Y en hechos que se han dado, como que un gobierno niegue la veracidad de un episodio histórico, digamos, incómodo. Cosa que pasa en el libro, cuando el gobierno niega una matanza y dice que el coronel Aureliano Buendía es un personaje legendario. En el apartado de los personajes, vemos que estos evolucionan con las vivencias que les van pasando, y esto hace que nos podamos identificar y empatizar con ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de Memé, la cual emplea una disciplina férrea para aprender a tocar el clavicornio, o el caso de Amaranta, la cual desarrolla odio hasta la muerte por otra chica, por no mencionar el caso de José Arcadio, el cual, tras convertirse en trotamundos, vuelve al pueblo, pero se siente extraño en su propia casa. Muchos de estos personajes están basados en personas reales del entorno de García Márquez. Así, el coronel Aureliano Buendía está basado en su abuelo. Por otro lado, Úrsula, la cual se queda ciega, esconde a su tía Tranquilina. Y su tía Francisca, quien tejió su propio sudario, también tiene su eco en la novela. De esta forma, los personajes resultan creíbles, ya que están inspirados por personas reales. Para rematar todo esto hacía falta una voz narrativa. García Márquez al final la encontró en la manera que tenía su abuela de narrar historias. Esta voz narrativa se ve en la manera de explicar alegorías de hechos reales, como puede ser el conflicto entre la Compañía Bananera y Macondo, que bebe de la relación difícil que tuvo Estados Unidos con Latinoamérica, como en la forma de asumir mitos como si fueran acontecimientos cotidianos, como lo puede ser que llueva durante meses consecutivos. En resumen, podemos decir que el impacto que tuvo 100 años de soledad se debe a diversos factores. Por un lado, el realismo mágico, el cual hace que se combinen alegorías de hechos reales con episodios de marcado carácter mítico, como puede ser el conflicto entre Macondo y la Compañía Bananera con una lluvia que dura meses y barre toda la prosperidad del pueblo. A esto se le suman unos personajes inspirados en personas reales y que evolucionan a lo largo de la novela, lo cual hace que empaticemos con ellos e incluso que podamos sentirnos identificados con alguno de ellos. Y finalmente, una voz narrativa cercana. Bueno, ¿qué podemos aprender de este primer vídeo? De lo que es el propio libro de 100 años de soledad. Bueno, lo primero que podemos aprender es que la historia podríamos decir que es la mitad del éxito, la otra mitad es quién cuenta la historia. La voz narrativa que elegimos para una novela es fundamental. Crítica. Por otro lado, los personajes. No hemos de olvidarnos que hemos de crear personajes que logren cierta empatía por parte del lector. Lo ideal es ya que provocaran cierta identificación con el personaje, pero como mínimo que generen empatía, que al lector le interese lo que está leyendo y quiera saber cómo acaba ese personaje. Y finalmente, recordad que la novela tiene que ser entretenida. Si es un ensayo también, tiene que ser entretenido. No hemos de olvidar nunca que los lectores están en su tiempo libre. Están para entretenerse, para relajarse, para pasar un buen rato y por lo tanto, por mucho interés literario, intelectual, filosófico, académico, etcétera, 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 nuestros libros tienen que ser entretenidos. Tenemos que proporcionar ese esparcimiento al lector. Así que estos son las claves por parte del libro, ¿no? Y esto es lo que podemos aprender de García Márquez con 100 años de soledad. Pero, ¿basta con esto? Un momento perfecto para publicarlo, un buen libro, suficiente para que él se convierta en un éxito. Pues los que hayáis seguido a Literatura Lab desde hace algunos vídeos ya, sabréis que no. Que un buen libro sin una buena promoción no es nada. Así que vamos con el segundo vídeo. Vamos a ver cómo lo hizo Gabriel García Márquez para publicar 100 años de soledad, para escribir el libro y cómo empezó a promocionarlo casi antes de publicarlo. Así que vamos con el vídeo. García Márquez tenía 38 años cuando escribió 100 años de soledad. En sí la novela viene de antes, de una visita que hizo al pueblo natal de su madre junto a ella. Allí fue donde empezó a gestar la novela, pero fue en el 65 cuando se le ocurrió la obertura del libro. A partir de ese momento tardó 18 meses en completar la novela. Para conseguirlo, García Márquez creó una disciplinada rutina de trabajo.
Este empezaba por la mañana cuando escribía durante 6 horas consecutivas. Luego paraba para comer durante el mediodía. A la tarde la dedicaba a corregir el manuscrito que había hecho por la mañana. Y para acabar el día se reunía con gente del entorno literario con los que compartía lo que estaba escribiendo. Con este método pudo sacar la redacción de la novela en 18 meses. Resta decir que aunque García Márquez aplicó el publicar o morir, no tuvo nada de romántico la situación de la familia durante ese tiempo. El propio autor lo definió como un buen tiempo porque estaba escribiendo, y al mismo tiempo un tiempo duro por las penurias económicas por las que atravesó la familia. Lo primero decir que, durante el tiempo que estuvo escribiendo 100 años de soledad, García Márquez no tuvo ningún tipo de ingresos. En un primer momento tiró de ahorros. Cuando estos se acabaron, vendió un coche que tenía, con la esperanza de que fuera suficiente para acabar la novela, pero apenas le cubrió 3 meses. Luego recurrieron a la ayuda de amigos y familiares. Por último se endeudaron. Por un lado, Mercedes compraba a fiado y por último el propio casero les llamó cuando le debían 3 meses de alquiler solo para decirle que le deberían 6 meses más, pero que entonces se lo pagarían todo. También sus hijos lo recuerdan durante ese periodo como un hombre encerrado en un cuarto. Y mientras iba dando forma al manuscrito de la novela, no olvidó la prueba social. Publicó hasta 7 capítulos de la novela en revistas literarias. Esto fue un test de mercado. Tradicionalmente se pensaba que estos capítulos eran idénticos a los que contiene el libro, pero luego se observó que estos capítulos tienen cambios significativos tanto en la estructura, la ambientación y la descripción de personajes. Vamos a ver una muestra. Este es el inicio de 100 años de soledad que todos conocemos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En el capítulo publicado en revistas, esta misma obertura lo que lo llevaba a conocer fue un camello. Este caso es una muestra de cómo García Márquez utilizó estos capítulos para 2 cosas. Por un lado, perfilar la novela y por el otro, empezar a darla a conocer. Así que vemos que el proceso de redacción de 100 años de soledad fue una combinación de disciplina y trabajo metódico que le permitió acabar a tiempo. Resistencia, ya que tuvo que pasar por penurias y hacer sacrificios. Y todo esto sin olvidar el mercado, los lectores los cuales después debían pagar por la novela. Bueno, vamos con las conclusiones de este vídeo. Ya hemos visto que Gabriel García Márquez pudo sacar 100 años de soledad adelante porque creó un método de trabajo. Y por muy romántico que pueda sonar la idea de que dejó todos sus trabajos para completar 100 años de soledad, en realidad sí, es verdad, eso fue un punto quizás romántico, pero a ese romanticismo le puso una disciplina férrea, creó un método de trabajo estructurado y se encerró en su estudio hasta sacar adelante 100 años de soledad. Y esta es una gran lección para todo escritor que pretenda vivir de la literatura. La disciplina siempre se acabará imponiendo a la inteligencia, al talento, a la suerte, etc. Hay una frase de un autor que se llama Yokoi Kenji que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Que él dice que la disciplina siempre vencerá a la inteligencia. Y Gabriel García Márquez es un ejemplo de esto. Por mucho talento que tuviera, 100 años de soledad salió adelante gracias a su disciplina y al método de trabajo que utilizó. Y por último, los lectores. No nos podemos olvidar de los lectores, porque si tenemos el mejor libro del mundo, una pieza maestra de la literatura como puede ser 100 años de soledad, y nadie la conoce, pues no tenemos nada. Así que estas son las 2 últimas grandes lecciones que nos dejó García Márquez. Y ya con esto vamos a las conclusiones del vídeo. Bueno, en resumen, ¿qué hemos visto de 100 años de soledad? Hemos visto que el éxito de Gabriel García Márquez con este libro se debe a varios factores. En un primer lugar, en que eligió el momento perfecto para publicarlo. En segundo lugar, que hizo un gran libro con buenos personajes, una buena voz narrativa y una historia interesante. Y finalmente, a todo esto le puso una muy buena disciplina que le permitió salir con el libro adelante. ¿Qué lecciones nos deja a los escritores que queramos seguir sus pasos? La primera,
hay que conocer al mercado. De hecho, en mi libro El arte del marketing, una de las variables que todo negocio tiene que conocer y que evaluar antes de salir a vender es justamente conocer el entorno en el que se va a mover, en el que se van a vender esos productos, porque al final los libros también son eso, son productos que se han de vender en un mercado, en este caso el editorial, que el autor debe conocer bien. Con lo cual es muy importante conocer cuál es nuestro mercado editorial, cuál es nuestro nicho, porque el mercado editorial es muy amplio, hay muchos tipos de novelas y hay diferentes tipos de lectores. Tenemos que conocer al que quién es nuestro lector ideal, cómo se mueve, en qué entornos está, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo factor o segunda lección que nos ha dejado Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Pues esta segunda gran lección es la disciplina. Hay que ser disciplinados. Las musas están muy bien y nos caen muy bien a todos los autores. Las llamamos, vamos, si tuviéramos su número y su WhatsApp las estaríamos friendo a mensajes. Pero a estas musas hay que ponerles una buena disciplina a su lado para ayudarlas, porque si no, los libros no salen adelante y los objetivos no se cumplen. Vemos que si Gabriel García Márquez le hubiera dejado todo a las musas, quizás todavía estaría a ver si acaba 100 años de soledad o dándole los últimos retoques. Pero él creó un método de trabajo, se organizó y cumplió con el método de trabajo. Cada día por la mañana sus 6 horas de escritura, por la tarde las correcciones, las visitas, etc. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si esto hay gente a la que le cuesta más, hay gente que es más organizada de manera natural. En el curso que yo he hecho para autores, en el Writer Community Manager, en su último módulo, hay un módulo dedicado a cómo organizarse. En este caso es verdad que está pensado para cómo organizarse en las redes sociales, pero también encontrarás maneras prácticas que puedes aplicar también a la hora de escribir tu libro. Luego te hablo más de este curso. Pero ahora vamos con la tercera lección que nos ha dejado Gabriel García Márquez, y es los lectores. No tenemos que olvidarnos jamás de los lectores. Aquí habrá autores que les importará más o menos, pero si al final aspiras a tener unos beneficios por tu libro, necesitas tener en cuenta a los lectores que al final van a ser los que van a pagar por leer ese libro. Recordemos el cambio que le hizo, ¿no? De que originalmente lo llevaba a conocer un camello y luego fue el hielo. Hoy en día tenemos muchos más recursos que los que tuvo García Márquez en su época. Existen plataformas de publicación de libros como puede ser Wattpad, tenemos los grupos de Facebook en los que podemos pedir opiniones, tenemos blogs, tenemos diferentes redes sociales, la oferta es muy amplia, ¿no? A veces nos podemos perder en toda ella, pero para esto también el curso que he creado, el Writer Community Manager, te podrá ayudar. Pero en cualquier caso hemos de buscar la manera de que esos lectores potenciales de nuestro libro conozcan el libro a poder ser cuando lo estemos acabando. Y hasta aquí las lecciones de 100 años de soledad. En estas lecciones he hecho algunas menciones a mi curso, el Writer Community Manager. Es un curso de redes sociales para escritores que bebe un poco de toda mi experiencia como Community Manager con empresas. Su primera versión, de hecho, era una adaptación de los cursos que había, era una adaptación de los cursos o talleres que había hecho con algunas empresas para que llevaran sus redes sociales de manera más autónoma, y su objetivo es dar a los escritores la base de marketing necesaria para poder promocionar sus libros de manera eficaz en redes sociales. Como estamos en el Black Friday, este fin de semana hasta el lunes va a tener un descuento del 20%, para que aquellos que quieran aprovechar el tirón de la campaña navideña para dar a conocer su libro, pues que lo puedan hacer de la manera más inteligente y eficiente posible. Así que si eres escritor y te interesa el tema, abajo vas a tener un link al curso y te animo, pues nada, a que adquieras el curso y nos vemos dentro de él. Dicho esto, nos vemos la semana que viene con otro autor. Hasta la próxima.